Bienvenidos a una nueva entrega de el Topcast, el podcast dedicado al trastorno obsesivo compulsivo, trastornos relacionados y también trastornos ansiosos. Hoy día tenemos un nuevo invitado de lujo. Hoy día está con nosotros el señor Andrés González. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Matías, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acceder a tener gracias por darte el tiempo de estar en el episodio número 8 del Topcast. Yo sé que tiene una agenda súper apretada. Eh, no tanto, dice. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Eh, Vamos a hablar hoy día sobre temas súper interesantes, pero antes de entrar de lleno a lo que va a ser el episodio de hoy día, me gustaría, Andrés, que te presentaras un poquito, que nos contaras a qué te dedicas, a qué tipo de trastornos principalmente tú te dedicas. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? ¿Por qué te llamó la atención la psicología clínica? Ahí haciendo un poquito de historia de tu vida, que nos cuentes de dónde vienes, dónde vives, etcétera. Claro que sí. Bueno, pues soy el psicólogo Andrés González, soy licenciado en psicología por la Universidad de Granada, España. Tengo una maestría en psicología clínica y de la salud desde la corriente cognitiva conductual. Bueno, la verdad es que la psicología vino a mí de una forma externa. Digamos que todas las personas de mi alrededor me utilizaban un poco para que les apoyara a tomar decisiones y soluciones en sus vidas. Entonces, así me pasaba desde la primaria y Wow. llegó secundaria, prepa y al final, pues me tocó al final también darles estos apoyos y pues al final dije, pues no se me dan tan mal. Entonces digo, bueno, puedo intentar estudiar un poco más para apoyar a estas personas. De hecho, yo en un primer momento, yo decidí, quería ser psicoanalista, Wow. pero llegó un momento en que la terapia cognitiva conductual, las terapias basadas en la evidencia, como que me absorbieron, me llevaron al lado de, oscuro de la Claro. ciencia y decidí hacerlo un poco más cognitivo-conductual. Soy especialista actualmente en el trastorno obsesivo compulsivo, en trastornos de depresión, trastornos de ansiedad y en los trastornos de personalidad, sobre todo el trastorno límite e histriónico. Y Perfecto. no sé qué más. Bueno, y tú eres originario de España, de Granada, pero entiendo que estás viviendo en México. Estoy viviendo en la Ciudad de México, que es la capital de México, y llevo ya aquí unos 9 años aproximadamente. Ya, perfecto. Y principalmente tus pacientes los atiendes de manera online, presencial, ¿son de México, son de España tus pacientes? Trabajo en 7 países actualmente, tengo pacientes presenciales, obviamente de la Ciudad de México y de zonas aledañas, y Ajá. también tengo en países como Chile, tengo Ajá. países, tengo de Perú, tengo Estados Unidos, tengo Inglaterra, España, también tengo algunos pacientes en Japón, Wow. en alguna parte de Pero tú, embajada. pero tú no hablas japonés. No, 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 Ah, ya. son mexicanos. También tengo en Turquía, que también son comunidad latina. Ah, Entonces, excelente. me muevo en varios países. También tengo alguien en Argentina y de vez en cuando también he estado en Guatemala. Bueno, Perfecto. a nivel en línea, claro. Sí, sí. No, es genial eso, ¿no? Creo que la pandemia, sobre todo, posibilitó ese cambio, ¿no? Como que antes del 2020, sí, o sea, habían personas que tenían como sesiones online, pero era muy pocas. Creo que hubo un antes y un después, sin duda, y la terapia online llegó para quedarse y para bien, ¿no? Como que funciona súper bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando online? Pues mira, al principio yo me negaba mucho a este punto porque yo Ya, ya estaba acostumbrado a dar mis terapias presenciales. Y yo ajá, decía que la terapia online no podía dar los mismos beneficios que una terapia presencial. Sin embargo, sorprendentemente, la pandemia nos orilló a ello ajá. y de repente me di cuenta de que se podía conseguir los mismos beneficios que en terapia presencial. Y de hecho, era mucho más cómodo en muchos casos porque Mm, estaban en su propia zona.
claro, estaban en sus cuartos o en sus salones o en su casa, lo cual no se les notaba ese nivel de estrés que implica moverse de un lugar a otro. exacto. Entonces empecé a trabajar tanto la terapia psicoterapéutica, la parte psicoterapéutica, como también las terapias de exposición del TOC, que también funcionan muy bien en línea y de hecho Mm. te da una posibilidad de poder estar en sus casas y de Sí. una forma supervisada poderles dar la exposición. Entonces considero que la terapia en línea también tiene muchos beneficios y es muy eficiente. Sí, sí. Creo que también han salido varios papers sobre terapia de exposición en TOC y la diferencia entre la presencial y la online. Y muestran básicamente que no hay diferencia significativa o pequeña. Incluso en algunos muestran como diferencia a favor hacia la online. Y además que te permite también jugar con los recursos digitales también, ¿no? Como videos, dibujemos en la pizarra del Zoom, dibujemos ciertas cosas para exponernos, un Ya montón de... materiales en línea. Exacto. Así que, no, un mundo ahí de oportunidades. Oye, no sabía tu historia de psicoanalista. Sí, sí, En, sí, e- sí, eh, me encantaba Freud y ya, Lacan. en el colegio aprendiste sobre psicoanálisis o ya en la universidad empezaste a aprender sobre psicoanálisis? Yo empecé a leer libros de Freud, de Lacan, desde secundaria. Ya, Pero los veía por internet y empezaba a leérmelos y me gustaba mucho cualquiera de los libros ya. y hasta los conexionaba, ¿no? Conexionaba hasta entre corrientes, entre Freud y Lacan y vi como el aprendiz o Fromm, Eric Fromm también leí Ah, bastante. Entonces, considero que yo ya tenía el psicoanálisis metido antes de empezar, pero ajá. Y luego igual es un cambio brusco, digamos, ¿no? A veces entre psicoanálisis y cognitivo, si bien la cognitiva tiene un cierto origen en lo psicodinámico, en muchas cosas son como opuestos. totalmente. Fue un cambio, de hecho tuve una pequeña crisis en el segundo año de carrera ¿Ya? porque mi Universidad de Granada me exigía estudiar cuestiones de neurociencias, ¿Ya? cuestiones que yo decía, pero yo no entré a la carrera para estudiar este tipo de cosas. ¿Dónde se encuentra la psique humana en esta carrera? Y tuve una crisis. Hasta que no pasaron un tiempo que empecé a sacar asignaturas, empecé a conexionar las asignaturas entre ellas y me di cuenta de que la psique siempre estuvo. Simplemente quizás no me la informaron desde un primer momento. ¿Ya? Excelente, excelente. Siempre estuvo. Vamos a hablar más sobre eso seguramente. Oye, ahora entrando más en materia de nuestro capítulo, hoy día vamos a hablar un poco sobre la relación que tienen nuestros mismos consultantes, nuestros mismos pacientes con la terapia especializada para el TOC, que sabemos que a veces puede ser un poco dura, ¿no es cierto? A veces puede ser un poco difícil. Y me refiero a esta relación muchas veces ambivalente que pueden tener las personas con la terapia de exposición en sí mismo, ¿no es cierto? Que es una terapia que es difícil porque puede ser dolorosa en un comienzo, puede generar mucha ansiedad, puede generar mucho malestar, pero sabemos que eso es más bien en el corto plazo, que en el largo plazo trae muchos réditos la terapia de exposición. Muchas veces los pacientes no quieren enfrentar aquellas cosas que temen, no quieren hacer los ejercicios, no hacen las tareas y eso muchas veces imposibilita el avance en terapia. Coméntame un poco cuáles son las principales dificultades que tú has encontrado en tus años de trabajo con pacientes con TOC a la hora de hacer la terapia. ¿Qué es lo que más se les dificulta hacer a los pacientes? Bueno, primero, en primer lugar, hay que entender que el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo es algo relativamente nuevo, sobre todo aquí en la cuestión de Latinoamérica. Eso. Entonces, muchos de los pacientes vienen desde de otras perspectivas psicológicas, vienen a través de un médico, de un psiquiatra,
vienen de otros profesionales de la salud que no presentan conocimientos al respecto. Exactamente. Entonces, eso es un problema porque llegan con una idea de cómo debería de ser la terapia y se Ajá. encuentra una cuestión totalmente diferente. Ese es el primero de los problemas que encuentro. Muchos de los pacientes pudieran darse de baja si empiezan a ver que la terapia no es la tradicional que socialmente se cree que es, ¿no? Por ejemplo, esto de que te sientas, te tumbas en un sofá y tienes que contar tu vida, de cómo fue tu infancia, ¿no? Y en estas terapias del TOC no es tan así. O sea, sí trabajamos el pasado, pero sobre todo trabajamos el presente. Y eso todavía no hay una conciencia tan arraigada ni en los profesionales de salud ni en los pacientes que vienen. Esa es la primera complicación que encontramos. Otros, en muchos casos, observamos que se les han educado de una forma que tienen que trabajar sus trastornos a través de medicamentos y que la mismísima terapia psicológica es inválida, es Ah, innecesaria. Si quieres hablar con un psicólogo, habla con tu amigo, ya. ¿no? Esa es otra de las complicaciones que he encontrado en el tratamiento, no solamente del TOC, sino de todos los trastornos en general, ¿no? Oye, y esas primeras dos, la primera que mencionabas, que es como, me imagino que a veces es como sorpresa para muchos pacientes el tener que hacer, por ejemplo, exposiciones. Ya hemos hablado en el podcast anteriormente de qué es la exposición con prevención de respuesta, así que no vamos a entrar en detalles. Si quieren saber más sobre exposición y prevención de respuesta, pueden revisar algunos de los capítulos anteriores. Pero me imagino claro, debe ser como un shock, así como, ¿qué? ¿Quieres que haga eso que no quiero? ¿Quieres que haga eso que tanto temo? Cuando en realidad lo que yo esperaba era venir acá, contarte mis problemas, que tú me dijeras que todo iba a estar bien o que yo era más fuerte de lo que yo pensaba y, como dar así como motivación y ya. Bueno, claro, ahí me hace sentido que la gente piense claro, ir al psicólogo es como, bueno, prácticamente como ir donde un amigo, y si no tengo un amigo de confianza, entonces voy al psicólogo. Pero va mucho más allá la terapia de exposición con prevención de respuesta y la especializada para el TOC, ¿no? Como mucho más que simplemente botar lo que tengo encima. Y de hecho, nosotros siempre tenemos una frase, ¿no? Es como, en esta profesión es la única profesión de todas en el que el cliente nunca tiene la razón. Exacto. Oye, Eso es dime. Y, y dentro de esas dificultades, cuando las personas ya están dentro del tratamiento y comienzan, ¿no es cierto?, la parte de diagnóstico, la parte más de reestructuración cognitiva, digamos, sabemos que en el TOC no es tan fuerte. eh, ¿Qué dificultades hay en las personas como para entender el trastorno que tienen? ¿Qué es lo que más se dificulta ahí? Bueno, es que como he dicho un poco, la parte cultural de qué es el TOC, si ustedes ven en las películas, ¿qué es el TOC? La gente piensa que es simplemente el limpiarse mucho las manos, el hacer conductas repetitivas o poner las cosas en orden. Claro. Sin embargo, ni son las temáticas más comunes dentro del TOC, Eh, ni es lo único que habla el TOC, ¿no? Entonces, cuando vienen a consulta y empiezas a contarles que, por ejemplo, hay TOC de daño y que hay pacientes que tienen el pensamiento intrusivo y obsesivo de clavarle un cuchillo en el cuello a su niño de 2 meses, y que eso pudiera ser TOC y no un proceso psicótico o una esquizofrenia paranoide, empiezan a tener un conflicto, porque ellos vinieron por una temática, no siempre vienen por TOC, a veces vienen simplemente porque son muy ansiosos, y se les empieza a explorar y se observa que presentan TOC y dicen, pero si nunca me lavo las manos, claro. o, o digo, no tengo tanto problema con el orden. Digo, sí, está bien, no los tienes, pero tienes pensamientos intrusivos de ponerle una almohada a alguien y asfixiarlo, o tienes miedo a ser gay de una forma excesiva, o en tus relaciones interpersonales
tienes dudas de si tu pareja es la correcta o no. claro. Ahí encontramos un trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces es el primer conflicto que encontramos en terapia, ¿no? Ajá. Lo Como, de como aceptar el diagnóstico. aceptarlo. Y hay que Ajá. comunicárselo al paciente, no podemos quedarnos callados, porque si no saben lo que tienen, nunca querrán trabajar. Claro. Hay muchos psicólogos que, de hecho, yo creo que en la carrera también me lo inculcaron, esta idea de que, de como de no ponerle una etiqueta al paciente y creo que está como mal entendido quizá esa idea, porque sí, está bien, o sea, el paciente no es su etiqueta, el paciente no es su TOC, el paciente tiene TOC, ¿cierto? Eh, Sin embargo, creo que la gran mayoría de las personas cuando reciben un diagnóstico que es certero, muchas veces lo sienten como un alivio, como, ah, ahora Por fin. entiendo lo que me pasa. Por fin, claro, sí, exactamente, eso es lo que me pasa a mí. Es como más bien un alivio, más que te estén como discriminando o que te estén como enjuiciando, ¿no? Efectivamente. Ahora, hay trastornos y trastornos, ¿no? Por Ah, ejemplo, hay ligeros trastornos de personalidad que lo ideal no es comentarle su etiqueta, al mm, menos desde un primer momento, claro, porque puede ser contraproducente. Pero en el caso de los egodistónicos, de la parte de TOC, trastornos de sí, ansiedad, siempre es muy bueno identificarles, darle material e informarle de los síntomas, siempre importante. totalmente, totalmente. Claro, cuando estamos hablando más de trastornos de la personalidad, claro, ahí es otra cosa, otro mundillo. Oye, Exactamente. bien, eso con respecto a la dificultad de los pacientes. Y con respecto a lo que hablábamos antes de lo que se le dificulta a los pacientes en el sentido de quedarse en la terapia, seguir adelante con la terapia, eh, ¿por qué crees tú que a veces a alguien que está en terapia para el TOC, ¿por qué crees que se le puede dificultar tanto el seguir en terapia, el continuar hasta el final con su proceso? Bien, yo tengo un término para esto que lo llamo, es una actitud que se llama autocomplacencia Ajá, o autopermisividad. Y dirán, qué malo tiene que nos demos un gusto al cuerpo, ¿verdad? Qué claro, malo tiene que nosotros nos sintamos a gusto con lo que tenemos, con lo que somos y con lo que hacemos, ¿no? Bien, y yo le digo, no tiene nada de malo, está muy bien que estés conforme con lo que eres y con lo que sientes y con lo que haces. Pero hay una autocomplacencia excesiva. mm, Hay pacientes que son totalmente autocomplacientes, es decir, se convierten de una forma intolerantes a cualquier modo de sufrimiento mm, o cualquier actividad que se le manda en terapia que tenga que ir en contra de su propio equilibrio. ¿A ajá, qué me refiero con esto? Hay un término que llaman que es la zona de confort, ¿no? claro, sí, Como que de alguna manera todos tendemos a estar en nuestra zona de confort, que es donde nos sentimos más seguros. Pero no por el hecho de estar en la zona de confort vamos a ser más felices o estamos haciendo un bien para nosotros. mm, A veces el equilibrio nos hace mantener conductas que no nos benefician y que eventualmente nos deterioran. Y esto pasa mucho en el TOC. Llevamos tanto tiempo con síntomas obsesivos compulsivos que estamos acostumbrados a tener esas preocupaciones y no queremos de alguna forma enfrentarnos a ellas, por ejemplo, haciendo la exposición y prevención de respuesta. Y esto es uno de los problemas más grandes que tenemos los psicólogos de terapia, de exposición, porque el paciente prefiere eh, que le aumenten la dosis del medicamento, mm, prefiere ir a otro tipo de terapias, por ejemplo, terapias que tengan que ver con antipsicóticos, perdón, con psicóticos. Véase, por ejemplo, ayahuasca, psilocibina, este tipo de elementos son capaces de gastar mucho dinero solo por el hecho de tomárselas y evadir, aunque sea temporalmente, los pensamientos obsesivos. ajá, También hacerse rituales tanto religiosos como
de otras categorías espirituales, como una forma de eliminarse esos pensamientos obsesivos que no quieren tener. como alguna alineación de chakras o como una Alineación de limpieza de chakras, alma, cosas así. Claro. efectivamente. Entonces, ellos son capaces de gastar muchísimo dinero en todo eso, pero se niegan en rotundo a realizar conductas de exposición o Mm, incluso terapias que tengan que ver con simplemente no exponerse, sino simplemente dejar fluir el pensamiento. Por claro. ejemplo, las terapias de tercera generación de aceptación y compromiso, cuando aplicas, por ejemplo, desesperanza creativa, que Mm, sería un procedimiento en el cual colocas al paciente en su catástrofe más fea, pero tienes que mantenerlo ahí más o menos. eh, los pacientes también se niegan a este tipo de procedimientos, lo cual es una complicación para nosotros porque tenemos que venderle al paciente la idea de que tiene que exponerse para salir de su problema. Nos claro. convertimos a veces hasta en vendedores, en tener carisma de poder vendérselo porque si no, Sí. no lo van a aceptar. Y Y esto hace que la adherencia al tratamiento termine acabando, que el paciente se niegue a hacer exposiciones y prefiera hablar todo el tiempo en la terapia para evitar hacer la exposición, lo sí, cual es también complicado. claro. Esta autocomplacencia excesiva, lejos de ayudarnos, nos afecta. Entonces, en este caso, yo le digo siempre a mis compañeros psicólogos, siempre les comento este punto. Para la autocomplacencia, la mejor forma de trabajarlo, y siempre se los digo, es ser un poco más directivos, Ajá. a pesar de que podamos perder al paciente. Porque sabemos una cosa, nos preocupa nuestro paciente y sabemos que después de nosotros va a volver a esos rituales, va a Mm, volver a hacer actividades que no le benefician. exacto. Entonces, por el bien de nuestro paciente, a veces tenemos que ponernos directivos contra estos pacientes autocomplacientes, ¿no? Es Exactamente. muy complicado. Muchas veces también el entorno propio de la persona afectada de TOC ha comenzado a modificarse y ha comenzado a adaptarse al propio trastorno, a los propios síntomas, ¿cierto? Entonces, muchas veces la persona afectada de TOC ya en su zona de confort, ¿no es cierto?, diseñada por su propio grupo familiar, muchas veces no ve como la motivación de por qué cambiar, ¿no es cierto? Cuando en realidad la motivación está ahí mismo. Por ejemplo, para que la familia pueda volver a sus rutinas cotidianas, normales, en algunos casos, para que la familia vuelva a ocupar partes de la casa que tiene prohibido ocupar porque podrían estar contaminadas, en un caso de TOC de contaminación. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que muchas veces esa autocomplacencia no va solamente por parte del paciente, sino que esa autocomplacencia también va por parte de la familia, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de cómo la familia también, quizás por un intento de querer que la persona esté bien y que no sufra, termina siendo muy complaciente con la persona afectada de TOC. De hecho, sí, el término de acomodación familiar desde los últimos tiempos se ha estado incorporando dentro de la terapia por este tema. Antes a la familia no se le tomaba mucho en cuenta, ahora sí es necesario porque si controlamos todo el entorno sistémico del paciente, podemos tener bajo control que se realicen las tareas que nosotros les mandamos. Y no hay que olvidar que hay una parte genética dentro del TOC. Entonces, Mm, muy probablemente parte de la familia también presenten tanto obsesiones como compulsiones, ujú, lo cual podría ser que las mismas compulsiones de un familiar podría potenciar las obsesiones del otro. sí, Por lo tanto, tendríamos que intentar de alguna forma entrenar a todos los miembros de la familia con las que viva el paciente, exacto. enseñarle estos términos de autocomplacencia y también los términos del TOC y cómo se manifiesta para que sean nuestros coterapeutas. Y por supuesto, y esto les falta mucho a muchos psicólogos, es que también tienen que evaluar
si dentro de la familia también hay trastorno obsesivo compulsivo en los demás Mm, miembros. mm. Sí, es súper, súper importante. Porque Tengo, si afectamos, ajá, sí, tengo casos, de hecho, de una paciente que un familiar muy, muy directo también, también tiene el TOC y sin embargo el familiar directo no quiere tratárselo. Entonces obviamente dificulta a nuestro proceso, eh, pero ahí vamos batallando, se puede, se puede. Es más difícil porque, claro, genera como un entorno de compulsiones, pero claro, ahí te doy el ejemplo, lo que hemos hecho ahí es un poco como que las instrucciones que le doy a mi paciente se hacen extensivas al grupo familiar. claro, Sí, así todos están en sintonía. exactamente. Sí, sí. Estaba pensando también en que en los casos, por ejemplo, de ansiedad generalizada o ansiedad por enfermedad, em, a veces la propia familia deja de comunicarle al paciente algunos eventos que son difíciles o estresantes porque no quieren que se ponga ansioso, ¿cierto? Entonces, claro, en el corto plazo le entiendo porque no queremos causarle un supuesto daño al paciente o bueno, a la persona afectada, pero en realidad en el largo plazo, ¿le estamos haciendo un favor? Te, te dejo la pregunta ahí planteada para que tú la puedas desarrollar. Todo lo contrario, Mm, porque el paciente a lo mejor le das un alivio temporal no dándole esa información. Sin embargo, si él llega a enterarse de que ocurre este problema y nunca fue informado, empezará a tener pensamientos de minusvalía, claro, exactamente. pensamientos que le van a delegar a quizás desesperanza, Ajá. quizás sintomatología depresiva, de sensaciones de culpa, ya sea culpa con uno mismo o culpa hacia los demás. Mm, Y no es bien conocido que el TOC y el suicidio mm, están bien relacionados. Son en muchos lamentablemente. casos comórbidos. Entonces, yo diría que está contraindicado el tratar diferente a uno de tus familiares solo por padecer algún tipo de trastorno mental, Eh, claro, sobre todo los trastornos ansiosos, ¿no? sobre todo los ansiosos y obsesivos. Claro, Entonces sería súper importante que se le informara a la familia porque esos pensamientos de minusvalías, de desesperanza o de poca suficiencia van a derivar en otros trastornos que va a ser mucho más complicado de retirar o de remitir sus síntomas. claro, claro. Un episodio depresivo o un trastorno depresivo mayor, etcétera. Claro, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Como si mi familia o mis cercanos no me están comunicando las cosas porque sienten que yo soy demasiado débil para eso, bueno, entonces quiere decir que en realidad no soy capaz de enfrentar este tipo de cosas, cuando en realidad probablemente no sea así, cuando en realidad la persona sea mucho más fuerte de lo que ella cree y mucho más tolerante al malestar de lo que ella cree. Efectivamente, pero nunca se le va a dar conciencia de esto si los propios familiares la dejan al margen, la dejan al margen, ¿no? Exacto. Y ahora que tocamos ese tema del malestar y tú ya lo fuiste introduciendo también, eh, está muy en boga actualmente en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo el término de intolerancia al malestar y de intolerancia a la incertidumbre. Explícanos un poquito qué significa esto y de qué manera se relaciona al TOC. Bien. Recordemos que el TOC siempre nos manda mensajes que siempre nos van a generar ansiedad, miedo, angustia, vergüenza y culpa, ¿no? En Mm, muchos casos. Esto va a generar siempre un malestar en la persona. Si hablamos de la intolerancia al malestar, que es el primero que has dicho, se relacionaría mucho con este término de autocomplacencia excesiva, puesto que el autocomplaciente no va a estar dispuesto a recibir un malestar y va a buscar cualquier forma para disminuirlo. ujú, Cualquier situación que lo saque de su zona de confort o cualquier situación que le genere algún tipo de reacción que no quiera tener,
va a buscar la forma de distraerla o eliminarla. Ujú, Esto es para la cuestión del malestar, pero también los pensamientos obsesivos también generan incertidumbre, porque siempre, en muchos casos, bueno, en la mayoría de los casos obsesivos, los pensamientos siempre van enfocados en forma de, ¿y si, qué tal que no vaya a ser qué? ujú, Es decir, no es que ya tengo SIDA, es que qué tal que me da SIDA. exacto, No es que me contaminé, sino qué tal que me contamino. claro. Así Y se manifiestan, ¿no? incluso también con el propio dolor. Por ejemplo, pienso en un trastorno de ansiedad por enfermedad. No es tanto el dolor en sí mismo lo que molesta, sino es, ¿y qué tal si este dolor nunca se va? O ¿y qué tal si este dolor no es normal? La mente no es tanto, de hecho, se lo digo a mis pacientes, si realmente hubiera esa enfermedad o la tuvieran, no estarían angustiados. Claro, exacto. Es, ¿y qué tal? ¿Y sí? Y si sí la tengo, ¿no? Ajá. Ese es el problema que tenemos con la incertidumbre, ¿no? Entonces, todos los pensamientos de la incertidumbre, todos los pensamientos sucesivos generan incertidumbre. Mm, Por lo tanto, yo considero que la incertidumbre es como la gasolina que rellena el TOC, ¿no? ya, sí. Normalmente yo lo que hago con esta cuestión de la incertidumbre es que yo tengo un decálogo o lo que llamo los 10 mandamientos de la incertidumbre para, es una serie de reglas que tiene que tener el paciente con TOC para que no elimine la incertidumbre, porque la incertidumbre nunca la vamos a eliminar. Lo Mm, único cierto en esta vida es que nos vamos a morir y que el mundo está en continuo cambio, pero todo lo demás que pueda pasar, no lo sé. no lo sabemos. Entonces, los 10 mandamientos estarían enfocados más a trabajar el no preguntar si tienes dudas, el no buscar información, no suponer sin pruebas, no distraer tu mente, responderte de una forma insatisfactoria, es decir, dejándote en la duda, no presionar la fuente de información, tolerar la ansiedad, no culparte, porque a veces nos culpamos por haber fallado, ¿no? Por haber preguntado o haber compulsionado en algún momento, ¿no? No, no te culpes, fue un tropezón, seguimos hacia adelante, ¿no? Este tipo de decálogos se le manda al paciente casi en las primeras sesiones para que ya estén estructurados y empiecen a trabajar la intolerancia a la incertidumbre que siempre, siempre aparece en el TOC y en los trastornos de ansiedad en general, ¿eh? Ujú, exacto. Oye, súper. Yo creo que podríamos hacer otro capítulo. Ah, ya te dejé embaucado en un próximo capítulo. Pero podríamos hacer un próximo capítulo que sea sobre los 10 mandamientos de Andrés González. Me parece perfecto. A mí me encantaría cuando gustes, Matías, siempre. Estaría buenísimo, estaría genial, porque yo creo que, claro, ahora no nos va a dar el tiempo probablemente, pero para un próximo episodio, creo que la gente, los espectadores del podcast van a estar muy felices de escucharte. Eh, intolerancia al malestar. Intolerancia al malestar, otra forma de decirlo sería como una cierta intolerancia al dolor, ¿no? Eh, estoy leyendo justo ahora un libro que se llama Nación de Dopamina, se llama Dopamine Nation. Voy a dejar el link en la descripción para los que estén interesados. Y una de las cosas que habla en el libro es que finalmente la búsqueda constante de el placer o la búsqueda constante de el no dolor, lo único que trae en el largo plazo es más dolor. Por ejemplo, eh, y lo podemos ver, ¿no es cierto?, en un rango muy amplio de, de situaciones. Uno de los ejemplos más claros es la crisis de opioides que tiene Estados Unidos actualmente, en donde tenías una cirugía, tenías algún problema, algún dolor de espalda, pum, un opioide, algún derivado de la morfina, para que no sientas dolor. Y lo que se fueron dando cuenta es que en el largo plazo la gente sentía más dolor. Y aquellos dolores que eran menos graves normalmente, ya se hacían insoportables. Es decir, el opioide
te vuelve finalmente intolerante al dolor o intolerante al malestar. Es algo más o menos así lo que pasa en el TOC, como que la persona que tiene TOC es intolerante a la incertidumbre y al malestar asociado a esa incertidumbre. De hecho, sí, cada vez que compulsionan es como cuando se añaden una pastilla de opioides, ¿no? O Claro, una jeringa de opioides. Lo único que hacen es un alivio temporal del malestar que generan, pero eventualmente va a requerir de más dosis de opioides, o más bien más dosis de compulsión, para sentirse más tranquilo a la larga cuando vengan estas obsesiones. Entonces, funciona exactamente igual, refuerzo negativo ante las obsesiones o refuerzo negativo ante el dolor. explícanos un poco eso, Andrés. Yo lo conozco, obviamente, pero para nuestra audiencia, ¿qué es eso del el reforzador negativo? ¿La compulsión es un reforzador negativo? La compulsión es un reforzador negativo, entendiéndose reforzador negativo como cualquier reforzador es cualquier acción que una persona, bueno, que cualquier objeto, persona o ser realiza Ujú. que hace que se multiplique que se multiplique esa acción. Es decir, Ya, tú le das a un niño pequeño un dulce cuando se porta bien para conseguir que el niño continúe haciendo esa esa acción, conducta. ¿no? Claro. En un refuerzo negativo se dice así porque tú haces una acción que hace que la conducta se mantenga y se Ujú. siga repitiendo, pero en este caso es negativa porque la conducta que estamos trabajando no es una conducta que queremos, es una conducta que no queremos, una conducta problema. Por eso Ajá. es un reforzador negativo. Estamos reforzando una conducta que no queremos. ¿De qué manera? Aliviando. Ajá. Nuestro dulce es un alivio temporal que hace que se mantenga el problema que no queremos, que es la ansiedad, la angustia, las molestias, este sufrimiento, este malestar que nos toleran, ¿no? Entonces, cuando hablamos de compulsión, hablamos de un refuerzo negativo porque da un alivio temporal a ese malestar que generan las obsesiones, pero eso hace que se alimenten las obsesiones, vengan con más frecuencia y el malestar sea más intenso. Claro, claro. Es decir, que es como que ante la presencia de un pensamiento obsesivo, X, Y o Z, como de que le puedo hacer daño a mi familia, entonces, ante ese malestar, de esa incertidumbre, hago una compulsión que lo que hace es tratar de sacarme ese malestar de encima. Esa es como la droga, la compulsión sería como la droga, Uy, que me ajá. vuelve a niveles como, ah, ya, ahora me siento como más seguro, más relajado, pero lo único que hizo fue hacer que la próxima vez que tenga algún pensamiento incluso parecido al anterior, como por ejemplo pensar en que tengo que ir a cocinar, ah, pero cocinar, cuchillo, ah, entonces aplico un reforzador negativo, aplico una compulsión, me aseguro de que no voy a hacerle daño a mis seres queridos con cuchillo. Y así es como se inicia ese ciclo obsesivo-compulsivo, ¿no? Obsesivo. Ajá. Y no tiene fin, Entonces, que es lo peor. claro, claro. Entonces, más bien el desafío eh, en la terapia de exposición y prevención de respuesta, me imagino que va hacia el que la persona entienda que el malestar no es malo, que el malestar no es algo que necesita ser erradicado. De hecho, el malestar es parte de la vida. Ajá, Si no sufriéramos, si no tuviéramos dolor, no tendríamos vida. claro. Recuerden que el dolor y el placer se encuentran en la misma vía cerebral. La única diferencia es la interpretación que le damos a los eventos. Mm, Lo que buscamos con la exposición y prevención de respuesta no es reducir el malestar, sino modificar la interpretación que tenemos del mismo malestar, ujú, generando una tolerancia. Es claro. decir, puedo sentir que tengo recursos para afrontar la situación, que el evento no es tan peligroso como lo pienso, que la catástrofe no ha sido tan fuerte y que lo que es posible no tiene por qué ser probable. Ese cambio de esas cuatro expectativas dentro de una EPR es lo que hace que modifiquemos la interpretación del malestar
y la convirtamos en parte de nosotros, que eso es lo que buscamos, que el malestar esté con nosotros, que no nos abandone y de esa manera deja de ser malestar, sino una sensación normal del cuerpo que Exacto, tenemos cuando viene un pensamiento a nuestro cerebro. exacto. Eso es lo único que buscamos. Y sí, me iba a ir para otro lado, pero exacto, exacto. Es como que eh, mientras más compulsiones hago, más intolerante al malestar me vuelvo. Y por ende, ante cosas cada vez más pequeñas, más compulsiones y más necesidad de evitar necesito, ¿cierto? Es como que a mí me gusta verlo como un músculo. Entonces, tenemos el músculo de la intolerancia al malestar y el músculo de la intolerancia a la incertidumbre. Y yo les digo a los pacientes cuando llegan a terapia que probablemente ese músculo está muy atrofiado, y aquí en el gimnasio de la tolerancia a la incertidumbre y al malestar vamos a fortalecerlo. Y además son como dos músculos que trabajan juntos, como bíceps y tríceps, están los dos juntos trabajando. Y al principio, claro, al principio cuando uno se expone, o cuando el paciente se expone, puede ser difícil, puede ser doloroso, pero luego ya eh, como que comienzan a estar cada vez más abiertos a sentir ese malestar. Y yo creo que ese también es un punto importante, ¿no? Siempre ocupo un parámetro que ocupa Stephen Hayes dentro de sus terapias, que es el de, mira, no nos preocupemos por si hoy día sentí ansiedad o sentí culpa o sentí malestar. Eso no puede definir si fue un buen día o un mal día. Lo que en realidad puede definir si fue un buen día o un mal día es cuán abierto estuve a sentir ese malestar, porque eso sí que es un buen predictor de cómo va a ser tu calidad de vida de aquí a 6 meses, de aquí a un año. No me dice nada si sentiste ansiedad o no sentiste ansiedad. Me dice mucho si es que estuviste abierto a sentirla o no. Efectivamente, es exactamente igual que la diabetes. A ver, Tú puedes tener una condición de diabetes, ¿no? ajá, Y te tomas tu insulina, que en este caso nuestra insulina sería la exposición, la aceptación, la tolerancia a la incertidumbre. En la diabetes nunca se va a quitar, el TOC tampoco. Lo que dependa que un día sea bueno o sea malo es en función de si te tomaste o no te tomaste la insulina y si y si te tomaste todas las prevenciones para que el azúcar no te suba. De la misma manera en el TOC, ¿no? Te tomas tu EPR, haces tu exposición y prevención de respuesta y tratas de aceptar cualquier malestar que venga ujú. y tu En lugar, calidad de vida será mejor. en lugar de evitarlo, claro. Mira, ya estamos llegando al final del capítulo de hoy, que va a ser un poco más cortito de lo que comúnmente lo hacemos, pero te dejo invitado desde ya a que tengamos un próximo capítulo dentro de la primera temporada y que ahí hablemos sobre los 10 mandamientos del TOC. Para finalizar, ¿qué elementos utilizas tú dentro de la terapia para motivar a las personas cuando están muy reacias a sentir malestar? Cuando dicen, sí, yo sé que tengo que hacerlo, pero... Bien, normalmente hay veces que utilizo jerarquías, como que voy a elementos más chiquitos y negocio con el paciente a hacer cosas más pequeñas Ujú, para que empiecen a darse cuenta de que funciona y después nos vamos hacia adelante en la escala. En otros casos utilizo muchas frases motivacionales. El paciente y yo somos un equipo siempre, ¿no? mm, Entonces yo le digo, yo no me rindo contigo, tú no te rindas conmigo. ujú, Podemos seguir adelante, vamos a pelear juntos esto. Suelo utilizar metáforas, como por ejemplo hay una metáfora del visitante no deseado dentro de la ya. casa. Podemos aplicar metáforas, entonces ellos como que se personalizan dentro de esas metáforas y como que se atreven.
También a veces utilizo otro tipo de herramientas para ridiculizar un poco las obsesiones. Por ejemplo, Edna Foa, una de las que empezó con la exposición y prevención de respuesta, hablaba mucho sobre el tema de cantar las obsesiones. Bueno, Sí, me habla, encanta. está viva. Habla, habla. Eh, habla sobre cantar las obsesiones. Si a una obsesión la ridiculizas, baja la catástrofe. Sí, Y si baja la catástrofe, ¿por qué no enfrentarme ahora a ella? exactamente. No, Puedo utilizar ese tipo de estrategias. genial. O ponerle una voz también al TOC cuando te dice como, ¿y qué pasa si se muere toda tu familia por tu culpa? A ver, Mm. pongámosle voz de... ¿Qué pasa si tu familia se muere por tu culpa? Y bueno, como que ya inmediatamente normalmente las personas como que se ríen un poco de eso. Yo utilizo mucho el himno nacional. Bueno, a los pacientes que son de Chile, Ah, utilizo el himno nacional de Chile. A los que son de Perú, el de Perú, etcétera. Y la verdad es que sobre todo al principio, ¿no es cierto? Como una forma de decir, ah, decir estas palabras no es tan terrible. Como que igual puedo hacerlo, ¿no? ¿qué es la obsesión sino un conjunto de palabras o de frases? De sonidos, realmente, ¿no? Buenísimo. Efectivamente. Oye, vamos a seguir hablando entonces más adelante, Andrés. Te doy muchas gracias por tu tiempo. Las personas Gracias que a ti. quieran contactarte para iniciar un proceso de terapia o si tienen alguna duda o consulta, ¿cómo pueden contactarte? Bueno, pueden contactarme en mis redes sociales. Estoy como sic.andresgonzález. Pueden encontrarme en Instagram con Andrés, SIC Andrés González igual. O pueden hablarme vía WhatsApp, sin ningún problema. Si quieren, el número sería 55, bueno, más 52 con Lada México, 55 4001 6522. Pueden contactarme por ahí y sin ningún problema ustedes me escriben. Incluso si tienen dudas de cualquier cosa, también me pueden escribir. Ya vemos cómo agendamos la cita. Excelente, Andrés. Muchas gracias. Siempre Gracias le a ti, recordamos Javier. también a todos los que nos están escuchando que sigan la página de espacio-talk. También pueden hacer sus consultas a través del Instagram de espacio-talk. También se pueden contactar o buscar información de la clínica al TOC. Siempre vamos a tratar de difundir todos los medios posibles para que la gente pueda acceder a terapia. Muchas Y gracias, por Andrés. último, Sí, una adelante. cuestión quisiera comentar. En caso de que, por ejemplo, no pudieran contactar conmigo, siempre podrían contactar con la firma especializada Sintoc de Excelente. Belinda Núñez. Lo comento porque a veces yo me encuentro saturado y pues el equipo también de Sintoc les puede apoyar, sobre todo si se encuentran en México o también trabajan en línea. Excelente, súper. Ahí está otra opción también. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo, cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos los que están viendo este episodio también. Cuídense. Bye bye.